Ya está usted en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Ven? Entonces le voy a pedir que me acompañe con su vista. Vamos a estar leyendo estos versículos. Acompáñeme con su vista. La palabra de Dios dice así: vosotros, este es el versículo 13 del capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estudiar juntos, Señor, tu palabra. Sabemos que tú tienes algo para nosotros, que tu palabra jamás vuelve vacía. Y solamente te pedimos que podamos estar atentos y que nuestros corazones estén receptivos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Que podamos al final poner en práctica tus mandamientos, tus enseñanzas, y que tú seas glorificado a través de todo y en todo. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, llegamos a esta, pareciera como un sermón distinto al sermón del monte, pero la verdad es que apenas vamos empezando con el sermón del monte. El sermón del monte se extiende a más allá del capítulo 5, y lo que vimos la semana, hace 15 días, con el pastor, estuvimos dividiendo las bienaventuranzas en dos predicaciones, una en domingo, otra en día miércoles. Si usted no tuvo la oportunidad de venir a alguno de ellos, estarán ya en las plataformas digitales para que usted pueda escuchar el sermón, ver el sermón en estos dos partes, ¿no?, de las bienaventuranzas, donde nos podíamos dar cuenta que quiénes son verdaderamente felices, ¿no? ¿Quiénes son verdaderamente bendecidos? Que la felicidad o la bendición no se encuentra en las cosas pasajeras de este mundo, sino en aquellas que parecen difíciles y sufridas, pero que al final tienen un fruto eterno. Es un poco contradictorio, va contra lo que la gente dice, ¿no?, lo que la gente cuenta. que uno tiene que ser feliz y no debe de sufrir en lo absoluto, y Jesús nos pone con la enseñanza de las bienaventuranzas en una posición totalmente contraria a ello, y nos marca un camino totalmente distinto hacia la felicidad, hacia la bendición. Entonces, si usted no tuvo la oportunidad de verlo, le invito a que vaya a cualquiera de nuestras plataformas para poder ver estos videos. Y vamos a empezar ya con esto en el versículo 13, acompáñeme ahí al versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La primera aseveración que se hace en este versículo es: ustedes, cada uno de nosotros, somos la sal de la tierra. Una declaración, hermanos, que determina identidad. Hoy en la actualidad, cuando la gente pareciera muy preocupada por decir quiénes son, o la gente está preocupada porque ahora no sabe qué son, aun cuando hay pruebas fehacientes, señales tangibles de qué y quiénes son, la gente se empeña en decir que son una cosa distinta. Jesús empieza esta parte diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Recordemos que Jesús está dirigiendo este mensaje a un gran grupo de seguidores. El sermón del monte es un sermón que no va dirigido exclusivamente a los discípulos de Jesús, a los 12, sino que hay bastante gente escuchando este mensaje. Jesús no nos llama a convertirnos o a llegar a ser, sino que nos afirma y nos comisiona como la sal de la tierra, hermano. En el momento en el que nosotros escuchamos la palabra de Dios y decidimos vivir un cristianismo real, un cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, hemos sido comisionados a ser la sal de la tierra. Y usted va a decir: bueno, ¿y lo de la sal qué tiene que ver? ¿Cómo qué función tiene? ¿Por qué nos llama así? Vamos a estarlo viendo más adelante. Pero, hermanos, tenemos que tener claro que no solamente el pastor debe cumplir con la función salinizadora, o nada más los líderes o los que predican.
El mensaje está dirigido, hermanos, a todo aquel que escucha su voz y la atiende. Qué importante recordar lo que somos, hermanos, en un mundo donde las personas, a través del engaño de Satanás, son incapaces de reconocer qué o quiénes son. ¿Cuál es nuestra función en este lugar? ¿Cuál es nuestra tarea en la tierra? Aún, hermanos, con muestras inequívocas y señales de qué o quiénes son, se empeñan en aparentar o declarar lo contrario, hermano. No quiero darle mucha promoción a esto, pero hay gente que dice que es una cosa cuando todos vemos que es otra, ¿verdad? Pero ¿qué hace a la sal tan importante y por qué Jesús nos llama la sal de la tierra? Sus propiedades precisamente, las propiedades de la sal. Jesús no nos dice, ustedes son el dinero de la tierra. Él no dice esto. Él no dice, ustedes son la diversión de la tierra. No. Tampoco dice, ustedes son la moda de la tierra. ¿Sí entiende usted hacia dónde vamos? Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Primeramente, hermanos, somos sal porque la sal tiene valor. En los tiempos de Jesús, la sal, hermanos, era una mercancía valiosa. A los soldados romanos a veces se les pagaba con sal. Y de ahí que venga y usted conozca la palabra salario. ¿Sí? Usted entiende que es salario, ¿no? O sea, es lo que uno devenga cuando trabaja una semana o dependiendo de cómo nos paguen en donde trabajemos. El salario es el pago que recibimos y se desprende precisamente de esto. Hoy en día, hermanos, ser cristiano parece estar devaluado. Parece que ha perdido valor. Parece que no tiene la suficiencia como tal. Y cuando digo ser cristiano, hermanos, me refiero a hacerlo en toda la extensión de la palabra y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pareciera que el cristiano hoy en día tiene que mutar o cambiar en su esencia para revalorizarse, sin darnos cuenta que lo más valioso de ser cristianos no es amoldarnos al mundo, sino todo lo contrario. Hermanos, Romanos 12:2 dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro valor no radica en copiar lo que el mundo hace, sino en actuar contrariamente a lo que el mundo hace. Siempre algo genuino tendrá más valor que una copia. De entrada, tenemos que tener claro que ser cristiano tiene un valor intrínseco. Que ser cristiano es algo muy valioso, pero hoy en día pareciera que es lo contrario. No, eso es ser anticuado, eso es tener una mente cerrada, eso es no ser tolerante. Y todas estas cosas que hoy en día nos bombardean acerca del cristianismo puro. La verdad es que ese cristianismo, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay nada más valioso que ello. Y si nosotros intentamos amoldarnos al mundo, si nosotros empezamos a copiar las conductas y costumbres del mundo, ese cristianismo va perdiendo valor, porque ya no es genuino. Estamos copiando algo que estamos viendo y no estamos practicando lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que estoy empezando como muy fuerte, pero el mensaje en estos versículos es muy, muy duro para aquellos que estamos determinados a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Jesús nos está comisionando en ese mismo momento, Él mismo nos está llamando la sal de la tierra y eso tiene una tarea que debemos cumplir. Hermanos, somos como la sal porque somos conservadores. Algunos de ustedes habrán incluso practicado esto. La gente pone sal a algunas carnes cuando no hay manera de refrigerarlas, cuando no hay manera de conservarlas por más tiempo. Y lo que hace la sal es evitar que la carne se descomponga. Es lograr que dure por más días y pueda ser utilizada después. Evita que se corrompa. La sal se usaba y se sigue usando en algunos lugares para preservar las carnes y retardar su decadencia.
Los cristianos, hermanos, debemos tener una influencia conservadora en nuestra cultura, en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Mire, si nosotros nos ponemos a ver un poco hacia atrás y comparamos la sociedad de hace 30 años con la sociedad de hoy en día, nos vamos a dar cuenta que la sociedad ha ido decayendo. Que anteriormente había cosas que ni siquiera podían pasar por la cabeza de alguien, que se pudieran llevar a cabo. Que había prácticas que eran totalmente reprobables. Y hoy en día, hermano, hemos visto cómo esto se ha ido perdiendo. Hemos visto cómo cada vez la gente y la sociedad está más corrompida. Que si antes las personas se detenían de hacer algo que no era honorable y que incluso recibía un castigo por ello, pareciera que hoy se aplaude. Pareciera que hoy es lo mejor. Pareciera que hoy esas personas son las personas a imitar, y la verdad es que no. ¿Y sabe a qué se debe esto? A que la iglesia y nosotros mismos tal vez no estemos cumpliendo con la función conservadora que debemos tener dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras propias familias. Y que debiéramos ser nosotros los que impulsemos eso, los que detengamos y que digamos, eso no está bien. Eso no está bien. Porque a medida que lo permitamos y a medida que nosotros no digamos nada, se hará cada vez más común, se hará cada vez más sencillo. Y el hecho de que la sal tenga una propiedad conservadora, es por eso que Jesús dice, ustedes son la sal, ustedes son los que van a evitar que en un tiempo más corto la gente y el mundo se corrompa. No porque seamos perfectos, téngalo muy claro, no porque seamos perfectos, porque tememos a Dios, porque conocemos las consecuencias de practicar el pecado y nuestro deber es comunicar ello. Como en la antigüedad, los profetas iban y decían, estás cometiendo este pecado y la consecuencia de ello es esta. Si te arrepientes, Dios aceptará tu arrepentimiento y evitará el juicio para contigo. Pero si no, tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado. Siempre que hablamos de cristianos conservadores nos imaginamos a aquellos que usan traje y corbata, ¿verdad? O que solo cantan himnos con himnario en su iglesia. O incluso aquellos que no utilizan luces o instrumentos estridentes en las iglesias y decimos, ay, esos son cristianos conservadores. Esos son cristianos de a de veras. Pero hermanos, esto no hace a un cristiano conservador. Porque a pesar de cumplir con estos estereotipos, podría estar llevando una vida liberal y desenfrenada. El papel conservador del cristiano no radica en la forma en cómo viste, sino en aquello que cree, confiesa y practica. El estilo de vida cristiano debe oponerse a las tendencias e ideologías malignas, no por el hecho de llevar solo la contraria, sino porque es la manera en cómo la humanidad podrá evitarse podrir cada vez más. La calidad de nuestra sociedad en términos morales, hermano, muchas veces está ligada a la cantidad de presencia cristiana en ella. Y no porque los cristianos seamos perfectos, sino porque el cristiano tiene el temor de Dios y advierte a los demás de las consecuencias del pecado. No, qué importante que nosotros podamos cumplir con esa función. Y sí, hermano, sí, esto no es agradable para las demás personas. Si usted denuncia o si usted señala algo que no se está haciendo bien, esto no va a ser agradable para las personas. Pero hemos sido llamados a hacerlo. Ahora, hay formas de hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo de una manera respetuosa, debemos hacerlo con amor y debemos hacerlo dentro de los límites demarcados. Porque de repente van a poder pensar, el hermano nos está dando carta abierta para que tiremos pedradas y cortemos orejas, pero la verdad es que no es así. Porque le vimos, dice la palabra de Dios, a él lleno de gracia y de verdad. Tenemos la comisión de hablar la verdad, pero la verdad en amor, con todas aquellas personas
que aún, y lo vamos a ver más adelante, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Síguese conmigo, hermano. En la medida que nuestro cristianismo en su carácter conservador sea mostrado y las personas del mundo sean expuestas a él, entenderán que hay una forma distinta de vivir. Y es que mire, hay muchas familias, hay muchos lugares en donde el pecado es la única forma de vivir que conocen, porque durante muchos años es la práctica que han llevado. Pero es importante que se presente una persona que les diga, esta es otra alternativa a la vida que llevas. Y que podamos demostrar con hechos lo que estamos diciendo con nuestras palabras. Porque no se vale nomás enjuiciar de nuestros labios, no se vale eso si no somos capaces de sustentarlo con una vida íntegra y apegada a lo que dice la palabra de Dios. Entenderán entonces que el desenfreno y el libertinaje, en lugar de hacerlos felices y libres como ellos piensan, los esclaviza y los mata. Al final el efecto conservador tiene como objetivo afectar, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, a los demás. Pues porque qué fácil que el pastor y yo estuviéramos aquí en la iglesia nomás salándonos uno al otro, ¿no? Se trata de llevarlo afuera. Y en unos versículos más adelante vamos a ver en dónde es donde Dios quiere que practiquemos esto. Lamentablemente, hermanos, hoy en día vemos cómo se han adoptado estrategias que distan mucho de ser espirituales para atraer a las personas a la iglesia. Y mira, hermano, en lo único que va a derivar esto es en estrategias aún más carnales para poder retener a la gente. Dios nos libre, hermano, a nosotros como parte del liderazgo, como parte de esta iglesia, a idear estrategias que se alejen de la palabra de Dios con el único fin de llenar la iglesia. Porque lo único que vamos a conseguir, o lo único a lo que nos va a llevar, es a idear todavía estrategias más carnales para que la gente se quede. Lamentablemente, a lo mejor aquí no contamos con algunos servicios o algunas amenidades que en otras iglesias usted podrá encontrar. Pero le podemos asegurar, hermano, que tratamos de predicar la palabra de Dios tal y como es. Y creemos que la palabra de Dios es suficiente, que es lo que necesitamos. Hemos copiado costumbres, formas, incluso hasta lenguaje, hermano, que no es propio. Y cada vez en lugar de atender el llamado de Romanos 12, y me acuerdo de la predicación de Denise, Romanos 12:2, no, nos hemos asimilado al mundo al grado de que la gente cuando llega a las iglesias ya no es capaz de darse cuenta que está en una iglesia, hermano. Mire, yo no estoy en contra de que la iglesia sea un lugar cómodo, accesible y que tenga hasta a las medidas de sus posibilidades toda la comodidad que la gente pues se merece. Pero de repente hay lugares, hermano, en donde se supone que son iglesias y si uno mira sin conocer, pues uno no puede diferenciar entre una iglesia y cualquier otro lugar. De repente nos hemos asimilado tanto a otras cosas que no podemos distinguir ahora la diferencia. Y el diablo es bien astuto, hermano, y utiliza todo esto para ir degradando algo que antes tenía una identidad propia y características muy particulares. Todo mundo sabía que era una iglesia. Hoy en día tenemos de repente dificultades para identificarlas. Hermano, seamos una iglesia salada, seamos una iglesia conservadora, una iglesia que preserva la sociedad, una iglesia que preserva la familia y evita que con el tiempo se vaya corrompiendo. Porque a eso fuimos llamados. Él dice, iniciando el versículo 13, nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Hermanos, esta parte del versículo la verdad es que no tiene mucho más que explicar. Sencillamente, si yo, hermano, no soy lo que Dios ha determinado que sea, y si yo no estoy cumpliendo con el propósito para el cual Dios me ha traído acá, simplemente y sencillamente yo no sirvo para nada. Y lo estoy diciendo en primera persona, hermano. Yo no estoy hablando de nadie más. Yo simple y sencillamente le estoy hablando desde mi perspectiva. Aplicando esto a mi vida porque al final esto ha hablado primeramente a mí. Pero a lo mejor cada uno de nosotros tendríamos que evaluarnos y decir y confesar a Dios si realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 14, porque esa cosa se pone un poco compleja, ¿no? Versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, Dios afirmando a cada uno de nosotros dice, ustedes son la luz del mundo. Una vez más, Jesús comisiona, pero también elogia, hermanos, al mismo tiempo. Va a decir usted, hermano, pero ¿cómo que nos está elogiando? Sí, yo recuerdo que el hermano Adrián estaba predicando el otro día y hablaba acerca del llamado de los discípulos. Y decía él que muchos de ellos estaban desarrollando oficios cuando Jesús llega y los llama y les dicen, dejen las redes porque yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y al final estaban ejerciendo trabajos distintos, pero no era precisamente porque ellos querían. Era porque habían sido desechados. Todo niño judío tiene como aspiración máxima llegar a ser un maestro de la ley. Pero es importante que dentro de los estándares judíos tengan lo que se necesita. Y todos aquellos que no alcanzan esa puntuación tienen que dedicarse a otra cosa. Nos comisiona llamándoles luz, pero también elogia, ya que según Spurgeon, este título había sido dado por los judíos a ciertos de sus rabís eminentes, pero ahora estaba siendo aplicado a pescadores y campesinos de rostro bronceado y manos trabajadas. Imagínense, o sea, ese título era guardado para los grandes maestros de la ley, y ahora Jesús les estaba diciendo, ustedes, no ellos, son la luz del mundo. Hermano Adrián nos hacía saber que ellos estaban desarrollando estos oficios porque de acuerdo a los maestros judíos no tenían lo que necesitaban para ser instruidos por un maestro o un rabí. ¿Se acuerda cuando Pablo hace su disertación acerca de su currículum y dice, yo instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley en aquel entonces? O sea, no todos estaban en ese nivel, pero Jesús les dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Ahora no solo son aceptos, sino comisionados y elogiados por aquel de quien qué bueno que recibamos ese elogio, ¿no? Porque a veces la gente puede elogiarnos buscando algo, pero Él lo estaba haciendo con el único fin de que entendiéramos la importancia de nuestra tarea en la tierra. La luz, al igual que la sal, hermanos, tiene una función. Y esa función es alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Por favor, vaya a 1 de Pedro, capítulo 2. Dice de la siguiente manera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, antes estábamos en esa condición de obscuridad, pero ahora hemos sido llamados a su luz y tenemos la responsabilidad de compartir esa luz de manera amorosa con aquellos que no la tienen. Hermano, no es que nosotros irradiemos luz
por propia cuenta, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo. Como un satélite, ¿no? Tanto en el ejemplo de la sal como en el de la luz, hermanos, se percibe la distinción. La luz se necesita porque el mundo está en tinieblas y si nuestro cristianismo imita las tinieblas, no tenemos nada que mostrarle al mundo. Hermanos, si nosotros como cristianos estamos tan amoldados, estamos copiando lo que está haciendo el mundo, no tenemos entonces nada que mostrarles. Entonces estaremos igual que ellos, estaremos igual de ciegos que ellos. Y si un ciego guía a otro ciego, es importante que haya algo diferente en nosotros y que seamos capaces de mostrarlo a la gente. Segunda de Corintios capítulo 4, vaya Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6, mire, vamos a leer, es un poquito extenso, pero vamos a leerlo porque es importante. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6, dice de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, ¿se da cuenta de lo importante que es? Para empezar, nosotros estábamos en esa misma condición. Pero Él en su gran amor nos llamó de las tinieblas a la luz. E hizo resplandecer su luz sobre nosotros, para que nosotros llevemos esa luz a aquellos que aún están en tinieblas. No hemos sido llamados a encubrir tampoco lo que nos ha sido comisionado. Estábamos leyendo que una lámpara no se pone, ¿no?, debajo de un almud, o sea, no se tapa, o sea, se pone en un lugar alto para que pueda alumbrar a todas las personas que están en la casa. Somos llamados a hacer luz no para predicar nuestra propia luz. No, dice el apóstol Pablo, no para predicarnos a nosotros mismos, sino la luz del evangelio, una luz abierta y no cubierta, a predicar y mostrar a Cristo en lugar de predicarnos y mostrarnos a nosotros mismos. Esa es la comisión al final. Esa es la tarea, esa es la función que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Lo está ahí conmigo? Versículo 16, capítulo 5 de Mateo. Dice, léalo conmigo, así alumbre vuestra luz delante de ¿qué? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya Jesús nos ha dicho que somos la sal, ya Jesús nos dijo que somos luz, pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a hacer valer estas condiciones? Las figuras de sal y luz, hermanos, también nos recuerdan que la vida marcada por las bienaventuranzas, como veíamos al principio del capítulo 5, no se deben de vivir en aislamiento. La vida marcada, hermano, por las bienaventuranzas no se deben vivir en aislamiento. A menudo asumimos, hermanos, que esas cualidades internas solo pueden ser desarrolladas o demostradas en aislamiento del mundo. Y de repente nos aislamos.
y nos ponemos en una burbuja y decimos, yo no quiero ningún contacto con nadie porque no me vayan a contaminar. Qué fácil, hermano. Qué fácil sería encerrarnos en una burbuja o en un monasterio o vivir como ermitaños alejados de todos y evitando el contacto de los demás para vivir y practicar lo estipulado en las bienaventuranzas y el concepto de la luz y la sal. Qué fácil, ¿verdad? Pero Jesús quiere que las vivamos delante de los hombres. La semana pasada el pastor Daniel hablaba acerca de afectar nuestro círculo de influencia, las personas que están cerca de nosotros. Que vivamos la vida cristiana delante de nuestros vecinos, en nuestros trabajos y durante nuestras actividades cotidianas, de tal forma, hermanos, que la gente glorifique a Dios por las buenas obras que realizamos. Ojo, no para presunción nuestra, porque no se trata de estar exhibiéndonos o mostrando a los demás lo bueno que somos, sino que ellos por su misma vista se den cuenta de lo que estamos haciendo y glorifiquen a Dios a causa nuestra, a causa de lo que estamos haciendo. Imagínense que en lugar de institutos bíblicos pues hubiera monasterios donde allá viven toda su vida porque han hecho un voto para no contaminarse, ¿no? Pero Jesús no nos llamó a hacer eso. O sea, Jesús nos dijo, vayan allá a una montaña en el Tíbet y allá vivan la vida de las bienaventuranzas y los conceptos de la luz y la sal. No. Él nos dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En casa, en el trabajo, en la escuela, en los lugares que frecuentamos. Ese es el lugar donde estas enseñanzas deben ser aplicadas y mostradas, porque si no, es puro conocimiento, hermano, y el conocimiento envanece. Spurgeon dijo lo siguiente, Cristo nunca contempló la producción de cristianos secretos. O sea, Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y de hacer discípulos. No esperen a que vengan. No dijo, enciérrense en su iglesia. Dijo, vayan. Dijo, muéstrense. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Pero a veces nosotros queremos mejor estar encerrados en una burbuja donde nadie pueda decirnos nada y donde nadie pueda ver nada. Pero Cristo no contempló cristianos secretos. Cristianos cuyas virtudes nunca serían mostradas. Peregrinos que viajarían al cielo de noche y nunca serían vistos por sus compañeros peregrinos o cualquier otra persona. Qué tremenda frase. O sea que, si en su trabajo de repente no saben que es cristiano, algo anda mal. Si en la escuela no saben que tú eres cristiana o cristiano, algo está mal. Algo no se está haciendo bien. Si nunca nadie ha dado gracias a Dios a causa de ti, si nunca nadie ha buscado a Dios inspirado por ti, si nunca nadie ha escuchado a Dios a través de tus acciones, es un buen momento para preguntarnos si estamos siendo lo que Dios dice que somos y si estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien de manera desinteresada? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste a Cristo a través de tus acciones? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pudo ver a Jesús a través de ti? Como la sal, hermanos, evitemos la descomposición de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad.
Y como la luz iluminemos con nuestras buenas obras lo que la maldad y el egoísmo han oscurecido. Hermanos, el mundo está lleno de maldad, de egoísmo, de violencia, de agresión, de juicio. Y nosotros como sal y luz del mundo hemos sido llamados a hacer algo distinto. Tenemos la comisión de ser distintos, de practicar cosas diferentes, no de copiar lo que el mundo está haciendo, no de adaptarnos a las tendencias, sino ir muchas veces contra la corriente. Qué bueno, hermano, qué bueno que podamos encajar en algunos otros círculos, pero eso no quiere decir que debemos perder la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que cambiar lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer. Porque entonces perderemos nuestro valor. Porque entonces de nada servirá las propiedades que como sal se tienen. Porque si queremos que el mundo se preserve por más tiempo, es necesario evitar la corrupción. Cuando la gente practica las obras de la carne, de ella segará corrupción, dice la palabra de Dios. Pero hemos sido nosotros llamados a evitar eso, a través de mostrar a Dios con nuestras acciones, a anunciar lo que Dios nos ha llamado a anunciar, que es el Evangelio, hermano, que son las buenas nuevas de salvación, que es predicar a Cristo, no de predicarnos a nosotros, de predicar a Cristo y a este dice juntamente crucificado. ¿Para qué? Para salvación de las personas. Porque nosotros, como dirían algunos, nosotros ya la libramos, ¿no? Y ya estamos muy bien y estamos muy cómodos acá. Pero hay gente afuera que se está perdiendo día con día. Y nosotros hemos sido llamados a alcanzar a esas personas. Y si la gente cuando llega a la iglesia y escucha, o es parte del servicio, y no se siente confrontada, no se siente convencida de pecado, algo no estamos haciendo bien, hermano. Y esto a lo mejor ni siquiera tiene que ver con las luces o con lo que usemos para alabar a Dios. Tiene que ver con lo que estamos predicando. Pero igual de importante es predicar la palabra hablando que predicarla con nuestros hechos. Y es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Qué bueno que exista gente muy docta en la palabra de Dios, con mucho conocimiento y que pueda de repente enseñarnos algunas cosas que pueden estar como no tan claras. Pero lo más importante es que podamos reflejar a Cristo con nuestra vida propia. Y que la gente, a veces sin necesidad de abrir una Biblia, digan, ellos tienen algo distinto. ¿Cómo es posible que estando en la misma condición que yo, en la misma condición a lo mejor mala económicamente, esta persona esté feliz y yo estoy preocupado? ¿Cómo es posible que ella estando enfermo igual que yo, está contento y yo estoy al borde del llanto? Algo hay diferente en las personas. Y para notar eso no es necesario que usted le recite un salmo o la Biblia completa. Simple y sencillamente que ellos vean en su persona y en su actitud la imagen de Cristo. Preparémonos todo lo que sea necesario en cuanto a la palabra de Dios y conozcámosla lo más posible. Pero si este conocimiento no nos lleva a reflejar a Cristo a las demás personas con cada una de nuestras actitudes, no va a servir de mucho. Seamos la sal y la luz del mundo. Un mundo que se está descomponiendo y un mundo sumido en la oscuridad. Y seamos ese factor distinto para que la gloria de Dios sea manifestada a todas las personas.
¿Por qué no se pone de pie, hermano, en esta tarde?